Espero que le haya retado la presentación del doctor Daniel Ramírez, que al estar pensando en un caso concreto, cómo es que este avivamiento de Azusa trajo transformación en personas pobres, sencillas, la mayoría de ellos, de las personas que llegaron a Azusa eran personas de poca educación, eran personas que tenían poca formación, personas que eran consideradas incultas y no de mayor impacto en la sociedad. Y específicamente la comunidad latina y cómo el mover trajo un mover de personas dispuestas a compartir su fe y ser agentes de transformación con sus vidas en nuestras comunidades latinas y latinoamericanas. En esta tercera parte de las características de avivamientos y movimientos de restauración, queremos confrontarnos con algunas de las tentaciones, las llamo yo, con relación a lo que llamamos avivamiento. Queremos considerar cómo es que en ocasiones confundimos una cosa por otra, confundimos manifestaciones por avivamiento, confundimos experiencias por avivamiento y queremos estar seguros de nombrar también estas cosas, no para enfocar en ellas, sino para poder estar seguros de que estamos buscando lo más profundo, el poder, el mover, el cambio espiritual. Una de las primeras tentaciones en lo que llamamos avivamiento es la tentación de quedarse con la experiencia. Es confundir la experiencia por la transformación. ¿Cuántas veces hemos sabido de una persona que tiene una experiencia, llega a un culto, es tocada por la experiencia, parece que el Señor, y probablemente el Señor sí toca su corazón y dice, wow, me tocó el Señor. Wow, dieron una palabra profética sobre mí. Yo sentí el calor del Espíritu Santo, tuve una experiencia, tuve una sanidad profunda. Y al poco tiempo estas personas se alejan. Y una de las tentaciones es de creer que avivamiento es la experiencia en sí. Que porque hablé en lenguas, que porque tuve una experiencia espiritual profunda, que porque sentí la presencia del Señor, que porque fui sanado, eso en sí es avivamiento. Ahora, la experiencia en sí no es avivamiento. Porque ha habido en la historia de la iglesia, como ya mencionamos, avivamientos que han causado transformación donde las señales milagrosas no estuvieron presentes. Así es que queremos, en primer lugar, reconocer que experiencia es un componente de avivamiento, pero experiencia no es avivamiento en sí. Porque en ese proceso entonces podemos hacer rutinario. Como esta experiencia es la que marcamos como avivamiento, entonces buscamos reproducir la experiencia. Buscamos que haya otro culto que sea similar al anterior. Y luego queremos hacer de eso como algo de rutina, porque entonces si no se da eso, es que ya no hay avivamiento, es que ya el Espíritu no está presente. Y tenemos que tener cuidado, que cuando veamos esas manifestaciones espirituales, digamos, gloria a Dios, pero que estemos buscando algo más profundo que eso. En otro tipo de tentaciones, la tentación de limitar el mover de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que algunos de nosotros hemos conocido a un Dios que trabaja en cierta caja, por decirlo así. Entonces, algunos conocemos a un Dios que obra en esos moveres espirituales. Entonces, si el Señor no se manifiesta con lengua, si el Señor no se manifiesta con esta señal o aquello o lo otro, decimos, eso no fue avivamiento. Otros conocen a los cristianos que solo obran como cristianos en la sociedad dentro de una caja. Por ejemplo, conozco iglesias donde cuando al creyente que tiene una posición en la sociedad, que tiene un negocio, que está en la política, y le dicen, ¿cómo vas a tener un impacto en la sociedad? Le dicen, bueno, tienes que orar por la gente e invitarlo a la iglesia. Esas son cosas buenas, así es que no me escuchen criticando eso. Pero si yo estoy en la política, si yo estoy en una oficina, en una dependencia, si yo estoy trabajando con algún líder político, si yo soy el dueño de un negocio, si yo tengo estoy en un lugar de impacto social,
debo de estar buscando una transformación mucho más profunda. Debo de orar por el que necesita. Debo de invitarlo a la iglesia. Pero también debo de estar trabajando por leyes justas, no nomás leyes evangélicas o leyes procristianas, sino leyes que traigan justicia a la sociedad. Si soy médico, debo de orar por el enfermo, debo de buscar el cuidado de la persona enferma, pero también debo de buscar sistemas más justos para que haya medicina y acceso a todos. Si estoy trabajando en el sistema carcelario, debo de buscar una reforma y una justicia. Entonces, que yo debo de reconocer que no solamente es asunto de ser buen maestro, buen pedagogo, sino qué está pasando con los niños a los cuales yo estoy enseñando. ¿Qué impacto está teniendo en nuestra educación sobre cómo los jóvenes ven su papel en la sociedad? Así es que yo debo de estar no limitando, yo como líder, debo de reconocer que en la congregación hay personas con grandes dones mucho más eficaces en ciertas áreas que yo. Son buenos consejeros, son buenos psicólogos, son buenos abogados, son buenos médicos, cosas que yo no soy. Entonces, en vez de decirle vayan y hacer las cosas que podemos hacer aquí en la iglesia, vayan a orar por ellos y vayan a traerlos a la iglesia, como que solo ahí el Señor los puede usar, estamos limitando la transformación que Dios quiere traer. Debemos de mandar a los jóvenes a ser agentes de transformación en los barrios populares, que vayan a buscar el cuidado, el cambio. Debemos de mandar a nuestros hermanos y hermanas que están en la política a buscar que se apliquen con justicia las leyes, que se busquen sistemas que en verdad respondan a las necesidades de todos, incluyendo los que no son creyentes. Entonces, no limitemos la transformación que puede traer un avivamiento porque nosotros estamos impuestos solamente a ver a Dios trabajar en cierta caja. Debemos de recordar también que la vida del creyente de la iglesia se da en todo tiempo. Para algunos de nosotros a veces pensamos que solamente la iglesia va a ser fiel si está en avivamiento, está avivada. Y sí, debemos de buscar el poder del Espíritu Santo, pero la iglesia ha de vivir y caminar en el poder del Espíritu Santo, y no solamente en las experiencias de un momento o de una etapa, sino que debemos de ser fieles en todo momento. Para mí es muy interesante las palabras de Habacuc, donde él está buscando avivamiento, él está buscando que Dios se manifieste. Pero él termina en el capítulo 3, versículos 17 al 19. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y mis alturas me hace andar. Que debemos de reconocer que nosotros hemos de ser fieles en todo momento. Que el propósito del avivamiento no es para vivir en avivamiento, es para vivir en el poder del Espíritu Santo en todo momento, en toda situación. Y que entonces esa experiencia, ese espacio, ese momento, me impulsa ¿para qué? Para ser fiel en lo rutinario de la vida, para ser fiel en el caminar regular, porque el Espíritu Santo siempre está presente. No caigamos tampoco en esa trampa de creer que el Espíritu solo está presente cuando hay alguna manifestación muy particular. El Espíritu de Dios está presente y está obrando y nos está invitando a la fidelidad en todo momento. También a veces hay algunas situaciones que dan mucha tristeza cuando hemos visto a líderes atribuirse a sí mismos el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si uno tiene capacidad como líder, si uno tiene conocimiento psicológico y emocional de cómo funciona la gente, o lo tiene innato en cómo se presenta como líder, un buen líder puede hacer llorar a la gente. Un buen líder, un buen predicador puede hacer a la gente sentirse mal y responder. Y entonces puede terminar atribuyéndose a sí mismo. Este es avivamiento porque está pasando aquí. Y se está atribuyendo el poder de Dios como que yo soy el agente. Y a veces
en verdad ni está el Espíritu de Dios o yo me estoy atribuyendo lo que Dios está haciendo. Y debemos de evitar esa tentación, especialmente nosotros los líderes, cuando vemos que Dios nos usa. Otro peligro es lo que llamo el fenómeno Moisés. Pablo lo menciona en 2 Corintios capítulo 3, versículo 13, que Moisés cuando subía al monte, el encuentro con Dios, cuando tenía esos encuentros, brillaba su cara. Pero la realidad que esos encuentros eran temporales, brillaba por un tiempo. Entonces nos dice Pablo que Moisés se tapaba la cara no por causa de que la gente no temía la gloria del Señor, aunque el pueblo lo decía. Mejor tápate, tú ve a hablar, nosotros tenemos temor. Pero Moisés se dejaba tapada la cara, ¿por qué? Porque ya no estaba el brillar. Y casi estaba como dando la impresión, todavía todo está igual. Y algunos de nosotros podemos vivir de esa forma. Hubo una manifestación y como queremos que siga habiendo y el Señor tiene otra cosa ocurriendo, usamos fenómenos de taparnos la cara. Tratamos de reconstruir lo que hubo, tratamos de obligar a que siga adelante algo y caemos en el fenómeno de Moisés. Otra cosa con los avivamientos, otras tentaciones es el sensacionalismo. Enfocamos lo sensacional y no la transformación. Enfocamos en aquellas cosas poderosas, interesantes, y se nos olvida que lo que el Señor está haciendo aquí es dándonos destellos del futuro del Señor. La sanidad no debe ser para que digan wow, sino Dios está obrando hacia el futuro cuando no habrá enfermedad. Las conversiones no deben de ser otra vez wow en esta iglesia, sino el Señor está obrando destellos del futuro cuando ya no habrá pecado, cuando el Espíritu de Dios nos habrá transformado plenamente. Así es que pensando en estas, llamo tentaciones, pero tal vez más son como el concepto incompleto de avivamiento, como que queremos limitar lo que puede ser y lo que Dios está haciendo a través de avivamiento. Para evitar eso quisiera recordarnos lo que mencionamos en la primera sesión en cuanto a la realidad de avivamiento, que hablamos de a lo menos 5 aspectos bíblicos en cuanto a lo que es un avivamiento. Entonces quiero repasarlos y ayudarnos a través de leer los textos en los cuales están basados para pensar en esto. En sí, Habacuc 3:2. Aviva tu obra, oh Jehová. He oído tu palabra y temí, oh Jehová. Aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Avivar es traer esperanza en medio de la desesperanza. A través del Antiguo Testamento nos encontramos especialmente en el tiempo del exilio o en momentos durante la monarquía donde el pueblo de Dios se ha olvidado. Aviva, Señor, trae nueva viva. Se está apagando el fuego. ¿Por qué? Porque nadie le está haciendo caso. No porque tiene que estar siempre atendido de cierta forma, sino porque se nos ha olvidado. Y Habacuc dice, creemos en el Dios que sigue haciéndose presente. Aviva tu obra. Pero como mencionamos, ese avivamiento también trae un cambio personal. La palabra renovar, el Salmo 51:10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Si en verdad el Espíritu está obrando, nos va a pasar como con David. Vamos a tener que confrontar la realidad de nuestro pecado. Y vamos a tener que confrontar la realidad que nuestro pecado nos ha desviado del Señor. Y la invitación es renueva, Señor. Renuévame a mí. Tráeme de regreso al lugar donde estuve. Sé que me desvío, sé que me desgasto, sé que me desaliento. Eso nos pasa a todos. Aún a los líderes más poderosos. Recientemente estuve predicando 1 Reyes 19, donde el gran Elías, ese Elías que tenía el valor de confrontarse con reyes, con profetas falsos, en 1 Reyes 19, sale corriendo amenazado por la reina Jezabel. Se desalienta completamente, pierde de vista. Y por eso
necesitamos ser renovados, restaurados. Y restaurar es también regresar. Interesante como en diferentes versiones y diferentes traducciones de la Biblia, la misma palabra del hebreo a veces se traduce restaurar, a veces regresar. Restáuranos a ti. Lamentaciones 5:21. Vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días como en el principio. Jeremías está lamentando a un pueblo que se ha desviado y que ha recibido el castigo. Está en el exilio, la ciudad de Jerusalén destruida. Señor, regrésanos, vuélvenos. Tráenos a donde estábamos antes. ¿Será que Dios puede obrar donde no hay claridad? Donde la situación está complicada, donde hay persecución, donde parece humanamente que todo se ha perdido. Recuperar lo perdido no es regresar nostálgicamente a lo que fue, sino regresar al lugar donde el Señor nos quiere. Regresar a ese estado que hubo antes. ¿Por qué? Porque si yo he tenido una conversación y un encuentro con el Señor, yo he estado en momentos de fuerte encuentro, de fuerte relación. Y está diciendo, aquí Lamentaciones, Jeremías lo está diciendo, queremos regresar a ese lugar, a ese espacio. El Salmo 85 nos habla mucho de ese restaurar y avivar como conceptos intercambiables. Restáuranos, avívanos, regrésanos a lo que fue antes. Un cuarto concepto trae refrigerio. En Hechos 3:19, cuando está predicando Pedro y está llamando al pueblo judío que fue parte cómplice en la muerte de Jesús, pero todavía hay esperanza. No los está juzgando diciendo ya, se acabó la esperanza por causa de su pecado. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Avivamiento es también como esa agua fresca, fría, cuando tengo sed, cuando estoy cansado. Es como ese momento de parar y descansar en la presencia del Señor. Entonces, avivamiento, y en ese sentido amplio también, nos trae ese refrigerio, nos trae ese nuevo ánimo, esa nueva fuerza. Pero también una quinta palabra clave relacionado con avivamiento es el despertar. Pablo dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo, en Efesios 5, 14 y 15. Es un llamado a la santidad, pero a la santidad de nueva vida, despierta. El pasado era como estar dormido. El que no ha conocido el cambio del poder de Dios, cuando tiene esa experiencia de conversión, siente como que ha despertado. Había estado dormido, había estado espiritualmente muerto. Pero ahora, en esta nueva dimensión, en este nuevo mover del poder de Dios en su vida, ahora siente la presencia del Señor, quiere seguir en el camino del Señor, quiere vivir en santidad para poder estar cerca del Señor. Y entonces, en todo eso está diciendo, wow, gracias Señor, porque tú me has despertado. Y así también avivamiento despierta. Queremos entonces cerrar esta sección atando todo lo que hemos visto en las primeras 3 secciones, reconociendo que lo que significa avivamiento y el por qué tiene que ver con necesidad, mover del Señor, cambio profundo y una riqueza de lo que Dios quiere dar. Y no solamente que Dios solo lo da en esos momentos de avivamiento, sino que son visitaciones especiales. ¿Para qué? Para seguir adelante en todo caminar, en todo momento, para gloria de Dios.